Queridas familias, me entusiasma estar aquí con vosotros para hablaros de naturaleza y de cómo desde la familia podemos fomentar el contacto con la naturaleza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos animales sociales y como tales la crianza y el afán de crear un contexto de seguridad para nuestros hijos es una parte importantísima de nuestro ADN, ¿no? Es algo atávico en nosotros como mamíferos y animales sociales. El crear un contexto de seguridad para nuestros hijos, el proveer todo lo que sea necesario para ellos, pero sobre todo yo diría que para las mujeres todo el proceso del embarazo y de la crianza nos pone en contacto con nuestra naturaleza más salvaje, nos hace sentir una serie de emociones y de pulsiones que desconocíamos en nosotras mismas y que nos permite descubrir aspectos realmente maravillosos, algunos también por desconocidos pueden dar algo de vértigo, pero yo creo que maravillosos de nuestra naturaleza más salvaje, nos pone en contacto con nuestra animalidad. Por otro lado, lo que representa alumbrar una nueva vida. Como padres, padre y madre, la sensación de tener un bebé con un potencial inmenso, realmente con el potencial de toda nuestra especie, de toda la humanidad, y que dependiendo de los estímulos a los que expongamos a ese bebé, a ese niño que está creciendo y del tipo de educación que le demos, estamos o bien abriendo un océano de oportunidades, instalando una serie de creencias y de patrones que le van a brindar la oportunidad de vivir la vida de una manera plena e intensa y con mucha autoestima y con un sentido de criterio también, o todo lo contrario, o imponer una serie de creencias que pueden ser limitantes, ¿no? Y de patrones de conducta que a lo que puedan llevar es luego pues, a problemas que como adultos podemos vivir en nuestra vida emocional y en nuestra salud también. Hay que tener en cuenta también que somos animales sociales, culturales en grandísima medida, y que gran parte de nuestras creencias provienen precisamente de creencias de generaciones anteriores a las nuestras. Y en ese sentido también estamos limitados por esas creencias. Un ejemplo muy claro es que hemos heredado esta visión de que somos algo diferente del resto de la naturaleza, que lo que nos hace una especie única y extraordinaria, que es nuestra capacidad de reflexión, hace también que nos sintamos como algo separado del entorno natural. Sin embargo, a medida que avanza la ciencia, y esto se está dando actualmente, nos vamos dando cuenta de que en el fondo somos naturaleza, nosotros somos naturaleza pensante y reflexiva, y que esta capacidad extraordinaria de vernos a nosotros mismos y de reflexionar es algo que proviene de cerca de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra. Es decir, es fruto de los estímulos a los que nos hemos visto sometidos en nuestra larguísima, casi imposible de imaginar, evolución de todas esas formas de vida que nos han llevado finalmente al Homo sapiens, al mono pensante, ¿no? a esa capacidad que tenemos para poder pensar y reflexionar. Por lo tanto, es de sentido común darnos cuenta que los entornos urbanos y sobre todo los entornos artificiales en los que la mayoría de nuestros hijos crecen hoy día, como pueden ser las aulas, pues metidos dentro de un edificio con 4 paredes, por muchos estímulos que tratemos de brindar a los niños, pues haciendo fichas y estando con una profesora, no se puede comparar a lo que supone el contacto con un entorno natural. Imaginaros los paisajes infinitos, los sonidos, el sol, la sensación del sol sobre nuestra cara, de los elementos, los cambios de temperatura, los cambios propios también que son predecibles de las estaciones, del día, de la noche. Todo ello conecta con nuestro compás interno, con todo aquello que es naturaleza en nosotros, que repito, somos naturaleza pensante, y vuelve a reequilibrarnos, vuelve a de alguna manera conectarnos con nuestra raíz, con nuestra identidad.
En ese sentido, podéis imaginaros lo importante que es para los niños, que están desarrollándose, que están creciendo. La ciencia nos dice que los niños nacen con muchísimas más neuronas y muchísimas más conexiones neuronales de las que luego tenemos como adultos. Y se ha visto que en esos primeros 4 o 6 años de vida se destruyen muchísimas neuronas y conexiones neuronales. Y las que permanecen en función de los estímulos a los que esos niños están expuestos. Con lo cual no podemos comparar ese entorno artificial con ese entorno natural y todo lo que él nos aporta. Hay muchos padres que decimos, bueno, voy a hacer todo lo posible para leerle a mi hijo o para que aprenda a leer lo antes posible o para que aprenda a manejarse con temas de matemáticas, lectoescritura, es decir, en tratar de promover el desarrollo intelectual únicamente, y muchas veces cometemos el error de hacerlo antes de tiempo. Para poder desarrollarnos intelectualmente, si nos fijamos en la evolución de nuestra especie, primero tenemos que asentar los cimientos, las bases de lo que somos, como mamíferos, como animales sociales. Por lo tanto, es como si vas a plantar una planta y te aseguras de que la tierra sea una tierra que está fértil y sana para que esa semilla pueda crecer de una forma saludable y a la altura de todo su potencial. Esto mismo ocurre con los niños si los exponemos a entornos naturales donde puedan principalmente jugar. El juego libre, como ocurre con todos los mamíferos sociales, es absolutamente vital en el desarrollo psicomotriz y en el desarrollo desde todos los puntos de vista de un cachorro humano, ¿no? Si lo ponemos de esta manera más etológica, más biológica. El juego libre, el poder explorar, el poder dar rienda suelta a su curiosidad, porque la curiosidad al final es el motor más importante que lleva al desarrollo intelectual. Y la parte intelectual es algo que viene después y es algo que puede florecer en todo su potencial si esos primeros cimientos, que son más anímicos, son más emocionales, están más relacionados con un sentido de pertenencia a algo mucho mayor que nosotros, a ese sentido de curiosidad que hemos dicho que es el motor del crecimiento intelectual, están bien asentados. Por lo tanto, la exposición de los niños a la naturaleza y a entornos infinitos donde puedan explorar, donde puedan conocer todo lo que los rodea, es absolutamente fundamental para el desarrollo pleno de esos niños en sus capacidades intelectuales, pero cómo no también en su desarrollo anímico y emocional, que es lo que luego les va a dar autoestima y seguridad para ser personas plenas el día de mañana y mucho más felices. Ese contacto temprano con la naturaleza, de los niños con la naturaleza, más allá de contribuir a su desarrollo integral y felicidad, también les brinda un contacto indisoluble con lo real, porque al fin y al cabo, gran parte de la sociedad, y lo estamos viendo hoy más que nunca, es algo que va cambiando a medida que vamos cambiando creencias, a medida que va cambiando lo que nos rodea. Sin embargo, la naturaleza es lo real y ese contacto con lo real nunca les abandonará el resto de su vida. Gran parte de los problemas que tenemos, ese sentido profundo de soledad que muchos de nosotros sentimos como seres adultos, tiene que ver con no haber establecido ese vínculo con la naturaleza en nuestros primeros años de vida. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese vínculo que una vez establecido nunca les abandonará en su vida adulta. También va a fomentar, por supuesto, el sentido del criterio, el poder pensar por sí mismos, el buscar dentro de sí mismos ese compás interior que todos llevamos y que la naturaleza ayuda a afianzar. Y también la empatía por otras formas de vida, el realmente respetar desde el amor y desde la empatía a la naturaleza y a otras personas, por supuesto, que son valores tan sumamente importantes y que tanto tenemos que fomentar. Y eso está muy relacionado con el vínculo de los niños con la naturaleza en esos primeros años de vida. Es decir, que esa capacidad de empatía no solo
contribuye a desarrollarnos a cada uno de nosotros individualmente, sino que contribuye también al bien común y al colectivo. Como hemos dicho antes, nuestras emociones son mucho más importantes de lo que se pensaba anteriormente. Realmente nuestro estado anímico y emocional tiene una influencia clarísima sobre nuestra salud y sobre nuestro desarrollo intelectual, porque hay que pensar en las emociones como una especie de filtro que determina cómo nos relacionamos con lo que nos rodea y cómo nos relacionamos también con nosotros mismos. Hoy día, el contexto histórico en el que nos ha tocado vivir, que es un contexto absolutamente cambiante, que produce muchísima incertidumbre y mucho vértigo a muchísimos de nosotros, pero también el bombardeo de información al que estamos sometidos, el estrés laboral, el estrés económico y personal de nuestras vidas va haciendo mella en nuestras emociones. No en vano se está viendo como en los últimos años el uso de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir va en alza. Y esto pone de manifiesto que emocionalmente estamos sufriendo, ¿no? Que nos faltan asideros que realmente nos ayuden a cuidar nuestras emociones. Ante estas circunstancias, que es un entorno que no podemos cambiar en muchísimos casos, la única forma de vadear este contexto es desde nuestra actitud, con una actitud positiva. Y para poder tener una actitud positiva, está claro que lo prioritario es cuidarnos a nosotros mismos. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo cuidarnos? Algunas de las respuestas evidentes es con una buena dieta, es haciendo deporte, que son temas que están archiprobados desde el punto de vista de la salud emocional, pero yo me atrevería a decir que incluso más importante todavía es el contacto con la naturaleza. Porque, por un lado, en la naturaleza podemos practicar deporte. Por otro lado, aprendemos también el valor de los alimentos saludables, ecológicos, y luego nos pone en contacto, como hemos mencionado anteriormente, con unos ritmos y con unos ciclos que ocurren en lo real, que hacen que nuestro cuerpo sintonice con estos ritmos y con estos ciclos. Esto nos hace sentirnos mucho mejor, sin planteárnoslo intelectualmente. Es una forma en que nuestro cuerpo sintoniza con la naturaleza y es como si nos recargáramos también energéticamente. Es como si nuestras mentes se aquietaran, es una forma de meditar inconscientemente, porque nuestro pulso se ralentiza. Al respirar también de otra manera se oxigenan, claro, estamos en un contexto que no es el de una ciudad, en un contexto de naturaleza, nuestras células se oxigenan. Si luego además tratamos de buscar lugares evocadores, paisajes evocadores, imaginaros bañarnos en un río de aguas limpias o en el océano, en el mar, todas las propiedades que se sabe que tienen estos entornos a nivel del propio mar, por ejemplo, ¿no? Las sales que tienen, cómo eso penetra nuestra piel y hay una intercomunicación, pero en todos los niveles me atrevería a decir que se produce un fenómeno donde nuestra mente se aquieta y todas esas preocupaciones y todo ese ruido pasan a un segundo plano. Es decir, es un bálsamo, es una medicina natural que nos permite entrar en sintonía con nuestro poder interior y también a encontrar respuestas a algunas preguntas que nos preocupan, pero sin obsesionarnos con ellas. Muchas veces ocurre que nos perdemos en el laberinto de la mente, ¿no? Que parece que estamos dándole vueltas a temas que en el fondo tampoco son para tanto cuando cobramos perspectiva, pero que algo como la naturaleza y el perdernos en la naturaleza y no en el laberinto de la mente nos ayuda a poner en perspectiva.
y sin pensarlo, como pasa a veces cuando uno tiene un sueño y se levanta por la mañana y dice, ¡ahí va! He encontrado una solución a esto que tanto me preocupaba, ¿no? Pues ese mismo efecto tiene la naturaleza. Es realmente el de ponernos en sintonía con nosotros mismos, el de aquietar nuestra mente, el de ayudarnos a meditar de forma natural, y esa es una de las mejores formas que tenemos para cuidar de nosotros mismos. Pero no necesariamente tiene que ser irnos a un paraje aislado y evocador, es que a través de la práctica de la jardinería, por ejemplo, o de la horticultura, si podemos tener un pequeño huerto o incluso un huerto en macetas en un balcón, el hecho de tocar la tierra se está descubriendo ahora que hay unas bacterias en la tierra que tienen propiedades antidepresivas. Es que realmente es asombroso porque todavía sabemos muy poco de cómo funciona realmente la naturaleza y de qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo. Pero lo que sí que sabemos y podemos medir, y está medido científicamente, es que nos ayuda a sanar de enfermedades, a sanar de alteraciones emocionales. Es un bálsamo, y el salir a la naturaleza, y si podemos practicar deporte incluso mejor, es una de las mejores maneras que tenemos de cuidar de nosotros mismos para desarrollar esa actitud positiva para hacer frente a un mundo que no podemos controlar. Ante la pregunta sobre ¿qué hábitos podemos asumir como familia para ser más responsables? Por supuesto, os tengo que recomendar lo que probablemente muchísimos de vosotros ya sabréis. Los hábitos típicos como reciclar y fomentar el reciclado también en la familia, implicar a los niños, y muchas veces además nos puede sorprender que son los niños los que empiezan a fomentar este tipo de cambio de hábitos en las familias. El ahorro de la energía, el ahorro y la eficiencia también del agua, el hacernos socios de una ONG de conservación. Es decir, más allá de estos hábitos que podemos fomentar, por supuesto, y que son más conocidos, yo me atrevería a recomendaros algo que a lo mejor puede pasarnos inadvertido, pero que me parece que es la clave y es el eje de todo, ¿no? Que es que tratemos de realmente trabajar en tratar de ser nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Para los niños es importantísimo, una de las mejores formas de educación es a través del ejemplo. Si los niños ven en sus padres que se dedican tiempo para sí mismos, tiempo para parar y para reflexionar y para cuidarse, eso es algo que les queda, ¿no? Es un patrón de conducta que les queda. La mayoría de nosotros estamos tan aturullados con el trabajo, con la cotidianidad, con mantener el ritmo, que cuando llegamos a casa lo que queremos hacer es distraernos, no pensar, y la gran mayoría de la gente lo que hace es poner la televisión y básicamente tratar de entretenerse y no pensar. Y yo lo que os diría aquí es que el tiempo que tengáis libre, entre comillas, que tratéis de utilizarlo de una manera verdaderamente productiva, porque ese entretenimiento, en la mayoría de los casos, luego nos deja con una sensación de vacuidad, o sea, que realmente he perdido el tiempo, me he mantenido entretenido durante unas horas, pero no me ha dejado ningún pozo, no me ha dejado nada. Yo os recomendaría que aprovecharais ese tiempo para empezar a hacer paradas, ¿no? Para reflexionar y realmente tratar de ser honestos con vosotros mismos, ¿no? Y valientes, y decir, ¿es esta realmente la vida que yo quiero vivir? Porque la vida es algo efímero, es algo maravilloso. A medida que nos vamos haciendo más mayores, y los que tengáis hijos pues probablemente ya vayáis teniendo una edad, y principalmente al tener hijos también, ¿no? Te das cuenta de lo efímero que es esto. Antes de darte cuenta, ¡boom!, ya estás pasada la cincuentena. Entonces hay que parar, ¿no? Y ser honestos y decir cómo me siento. Estoy viviendo una vida a la altura de todo lo que yo creo que debería de ser mi vida.
estoy pleno, me siento feliz, aunque sea una palabra muy manida, ¿no? Pero creo que podría mejorar en algunos aspectos, desde luego en tu vida profesional, en tu vida personal, pero también en tu cotidianidad, ¿no? En el tipo de hábitos que asumes y que tienes en tu vida. Pues, por ejemplo, vamos a comparar la diferencia entre ver la televisión o que los niños estén enganchados a las máquinas, o aprovechar ese tiempo para salir en familia a la naturaleza y todo lo que hemos hablado que nos puede aportar la naturaleza. Todo ello, si los niños y la familia hacen de ello un hábito, es decir, vamos a pasar tiempo todos juntos para pensar, para apoyarnos, para intercambiar reflexiones y preguntas, porque para eso los niños son maravillosos. Los niños se hacen preguntas que los adultos ya nos hemos olvidado de hacer, ¿no? Porque nos metemos ya como en un bucle de, bueno, hacia adelante, como los burros, ¿no? Con estos cacharros que llevan cerca de los ojos para ir con una visión unidireccional. Entonces los niños también nos ayudan a preguntarnos, a hacernos esas grandes preguntas. Oye, ¿y por qué pasa esto? Pues con las cosas que están pasando ahora mismo, con la guerra, ¿no? También nos ayudan pues a parar y a, oye, hacerte las grandes preguntas, y también sobre tu vida. Lo que ha representado el COVID, por ejemplo, ha hecho a muchísima gente parar y reflexionar también sobre sus vidas. ¿Es este el tipo de vida que yo quiero vivir? Y esto es muy importante porque yo siempre digo que una persona que está viviendo una vida plena, que se está dando una oportunidad para realizarse completamente, para aprovechar esta oportunidad de estar vivos en el sentido más profundo de la palabra, y si lo hace además ayudado por la naturaleza, ese sentido de responsabilidad o de vínculo, de amor, diría yo, con todo lo vivo, es algo que aparece de forma natural. Lo primero es desarrollarnos nosotros, porque si tratamos de ejercer ese sentido de responsabilidad hacia lo que nos rodea, sin primero estar bien nosotros mismos, sin primero cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, realmente será un gesto que solo quedará en eso, en un gesto, en una política, en un sentido de obligación, en un sentido de algo ético que está de moda o de marketing, pero no en algo profundo y sentido. Y esa es la clave para el cambio que tenemos que dar todos como sociedad. Y sobre todo porque en estos momentos en los que tenemos que afrontar el mayor reto de la humanidad, en la historia de la humanidad, que estamos hablando de alrededor de 300.000 años que lleva el Homo sapiens sapiens como tal, como especie, sin duda el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y la crisis del planeta desde el punto de vista del sistema vivo de la Tierra es el mayor reto que hemos afrontado como especie, sin duda. Y todos los cambios que va a traer ese reto de la mano, aparte de los que ya estamos viendo hoy día, toda esa incertidumbre va a requerir de personas centradas, de personas que estén bien, de personas que tengan criterio y que tengan esa capacidad de realmente afrontar este momento histórico tan complejo que nos ha tocado vivir, y de fomentar en sus hijos y en la familia ese sentido de seguridad también, que es absolutamente vital para poder afrontar los cambios y para asumir este gran reto que tenemos por delante.